normatividad federal, en diferentes materias federales, el perito tercero en discordia tiene que resolver todos y cada uno de los puntos que se están planteando en los interrogatorios. Ese es en principio, y no tiene incluso que meterse, porque algunos, he visto peritajes que se meten incluso a analizar los dictámenes y decir, este dictamen tiene razón por esto. No, 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 esa no es la función del perito tercero en discordia. La función del perito tercero en discordia, aquí en México, porque eso desde luego va a variar según la legislación de cada país, ¿sí? Recordemos que pues obviamente cada país pues tiene su propia normatividad en base a su autonomía, ¿no? Salvo que tenga algún convenio firmado, alguna situación, por ejemplo, de arbitraje internacional. Ese es otro tema. En el arbitraje internacional se establecen las normas sobre las cuales se va a llevar a cabo el proceso, cómo se llevarán a cabo las pruebas, el desahogo de las pruebas, incluso se ventila sobre nuestra prueba pericial. En esos casos nos vamos a ceñir a ese convenio de arbitraje que hayan celebrado esos dos países, y sobre esas normas nosotros desarrollaremos el dictamen en nuestro ámbito de competencia como expertos y como auxiliares en la administración de la justicia para, en este caso, para ese árbitro, por ejemplo. Pero repito, o sea, no vamos a meternos a juzgar los dictámenes, sino que nosotros lo que vamos a hacer es contestar los puntos que el juez en teoría ya aprobó, porque hay fases en la prueba pericial, ¿sí? Es decir, más adelante vienen algunas diapositivas, pero pues obviamente viene el periodo de ofrecimiento de prueba, en donde aquella parte que ofrece esa prueba tiene que ceñirse a los requisitos que marca el Código Procesal o la legislación federal correspondiente, para que el juez admita primero sobre la pertinencia de la prueba. Un ejemplo, eso lo explica sobre la pertinencia y que la prueba sea verdaderamente científica, ¿no? Justamente ese es uno de los puntos del caso Dauber, ¿no? Que la prueba sea científica. Por ejemplo, Carbonelli pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? En relación a que la prueba sea científica, él habla, por ejemplo, de la astronomía y de la astrología. Dice, pues espérate, el juez como rector del proceso, y él va a vigilar qué pruebas efectivamente reúnen cierto grado mínimo de cientificidad para poder aceptar esa prueba. Porque, por ejemplo, pues no te voy a aceptar una prueba en astrología, ¿sí? Porque no está probado científicamente que esa sea una ciencia o una disciplina de conocimiento humano que sea verdaderamente, que otorgue convicción para un punto controvertido. En cambio, la prueba de astronomía, pues es muy diferente. Ese ejemplo lo da mucho Carbonelli para hacer la distinción del primer elemento del elemento Dauber, del caso Dauber, para la situación de que tienen la facultad los jueces de hacer una depuración. Es decir, me ofreces una prueba, pero no te voy a aceptar todas las pruebas, la que se te ocurra a ti. Tiene que ser una prueba idónea y pertinente sobre lo que se está ventilando en el proceso. Si yo estoy diciendo que la firma es falsa, pues obviamente te voy a ofrecer una prueba pericial en grafoscopía, ¿sí? Para poder determinar que esa firma es falsa, como lo que estábamos manejando en la cuestión de la prueba aquí en México, como está plenamente definido por nuestra Suprema Corte de Justicia, que esa prueba es la pertinente y esa es la que tenemos que llevar a cabo para acreditar una falsedad, o una autenticidad de esa firma o de esa manuscritura, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta tesis es muy instructiva desde el punto de vista de cómo piensa la Corte, ¿no? Aquí en México, y no cómo piensa, por ejemplo, alguno de nuestros autores que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Sino que es una visión del juzgador sobre la prueba pericial científica, su objeto y finalidad, cómo tiene que reunir estos requisitos para que verdaderamente sea una prueba que aporte a la decisión judicial y que no sea una prueba ociosa. Al final del día tiene que causarle convicción, y aquí nos da estos parámetros, ¿no? Ya si quieren, para no meternos en tanto, porque en esencia es lo que he manejado, ya después si quieren les paso el material con para que lo puedan tener a la mano y lo puedan analizar a más detalle, si les parece bien. Entonces vamos a seguir. Aquí viene, por ejemplo, de igual manera, cómo da el tribunal, el juzgador,
Prueba pericial, aquí nos dice qué es el perito. El perito constituye un órgano especializado de prueba. O sea, aquí fíjense cómo nos da una definición diferente y una visión diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, por esto quise manejarles estos criterios y que los puedan analizar a la luz desde esa perspectiva de la visión de un jurista y no de la visión de un experto en documentos o de la visión de un experto en grafoscopía. Esto es muy importante, fíjense bien, los sistemas de valoración de la prueba. ¿Por qué es muy importante la prueba pericial que manejamos tanto en grafoscopía como en documentoscopía? Dependiendo, esto va a depender, volvemos al punto, cada país, cada estado, en legislaciones federales, locales, ¿no? Pero aquí en México, al menos, en la mayoría de los estados, tenemos el sistema de libre valoración de la prueba razonada con la sana crítica. La prueba tasada es donde te dice el código específicamente qué valoración le vas a dar a cada prueba, ¿no? Por ejemplo, un porcentaje, ¿no? Tanto porcentaje esta prueba, tanto porcentaje esta prueba. En el sistema libre, el juez hace lo que quiere, o sea, él conforme se le crea que está correcto, pues ahí se basa, ¿no? En este caso, nuestro sistema de valoración razonada es lo que normalmente se aplica en México. Es decir, a los jueces se les da un sistema libre de valoración de la prueba, salvo la prueba documental, ¿sí? Porque la documental pública, esa tiene normalmente valor probatorio pleno, salvo que se impugne de falsedad, y ahí es donde volvemos a entrar, ¿verdad? Que se impugne de falsedad, por ejemplo, una escritura pública, ¿no? Pero en ese sentido, en México al menos, en la mayoría de las legislaciones, está ese sistema de valoración. Porque es muy importante justamente el tema de lo que hablamos, de que nosotros, para que el juez tenga certeza y le pueda dar una valoración a nuestro dictamen pericial, le tiene que causar convicción. Ajá. Y el juzgador, en sentido estricto, no lo constriñe a que, por ejemplo, en algunas situaciones tienen mucha creencia que porque el perito tercero ya lo dijo, ya no va a haber marcha atrás. No es cierto. Eso no constriñe al juzgador irse por mayoría o irse porque el perito tercero ya dijo tal o cual cosa y ya lo obliga a él a resolver en ese sentido, ¿eh? No. Justamente por eso se le llama libre valoración de la prueba, obviamente aplicando la sana crítica. Ahorita, más adelante, viene por una jurisprudencia definida que se debe de entender por sana crítica, ¿ok? Ha habido resoluciones, incluso no quiero jactarme pues, de manejar ese tema, ¿verdad? Pero yo he tenido juicios de amparo en donde he tenido el perito de mi contraparte, el dictamen tercero, y obviamente el dictamen de mi despacho, por decirlo así, porque obviamente si soy abogado yo no puedo hacer el dictamen, ¿verdad? Pero he tenido la situación de revertir en amparo la situación por ser exhaustivo y dar certeza en ese valor probatorio, en ese dictamen único, contrario tanto al de mi contraparte como al del tercero. Entonces, hay muchos jueces que cada día, y eso es muy bueno de nuestros juzgadores, cada día se están capacitando más y cada día tienen un poco más de conocimiento y se preocupan por conocer un poco más esa parte, por lo menos básica, de nuestras ciencias periciales, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos, al momento que revisan un dictamen pericial, o sea, si dice algo raro el perito, pues obviamente en automático descarta ese peritaje y valora el que a él le haya causado más convicción. Entonces, no sé si quedó claro en respecto a esto. O sea, tenemos la libre valoración de la prueba, aquí al menos en prácticamente toda la legislación en México, y esa libre de valoración de la prueba al juez únicamente le pone como límite la sana crítica. Y aquí viene la jurisprudencia. ¿Qué se debe de entender por sana crítica? Y de alguna manera es jurisprudencia y que va engarzado hacia esta situación de libre valoración de la prueba que prácticamente está en toda nuestra legislación mexicana, salvo, como les repito, las documentales públicas a los cuales la mayoría de los códigos le da valor probatorio pleno, salvo que se impugne de falsa. Se abre un incidente de objeción de falsedad de documento
Y la prueba idónea justamente es, por ejemplo, la de documentoscopía, ¿sí? Ya sea completo el documento o ya sea exclusivamente la parte de la firma. Entonces, eso es lo que deben de entenderse como sana crítica, la jurisprudencia que está, que les estoy transmitiendo, ¿sí? Es que implica la unión de la lógica y la experiencia tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos intelectuales que llevan la correcta apreciación de los hechos. Esto obviamente quien lo tiene que llevar a cabo, este ejercicio de razonamiento, pues es el juzgador. Nosotros, si vemos, por ejemplo, como abogados, cuando vemos, oye, ¿sabes qué? Pues esta sentencia pues está incorrecta porque le faltó valorar tal y tal prueba, o esta prueba tiene determinadas características que no valoró, pues impugnamos esa resolución y normalmente nos basamos justamente que el juez no aplicó una sana crítica adecuada por esto, por esto, por esto y por esto, ya sea se manejan los agravios o en el amparo se manejan los conceptos de violación para darle reversa a esa resolución judicial. Aquí ya vienen algunas, aquí vienen algunos criterios que fui obteniendo porque hay únicamente tesis aisladas de esto, pero nos dan, son muy ilustrativos respecto a cómo nos dan el... Permítame tantito porque se me estaba manejando aquí. Ok. Por ejemplo, es la situación de efectivamente ya por criterios judiciales, ¿qué se considera como un dictamen dogmático? Acuérdense que dogma viene de fe, o sea, algo que no vemos y que no sabemos con certeza si existe o no. Es como la religión, ¿no? Es algo de un dogma, es algo de fe. En este caso aquí vienen estos principios, estos postulados que son extractos de diferentes tesis, ¿no? El perito se concreta a establecer una simple opinión sin señalar cómo y de qué forma llegó a la misma. Fíjense aquí lo importante de nuestros métodos específicos, ¿no? El cómo y de qué forma, o sea, nuestro método específico de estudio y nuestra metodología, ¿sí? Si no decimos ese método y cómo aplicamos esa metodología, se considera que es una opinión simplemente dogmática, ¿sí? En este otro caso tenemos, por ejemplo, de igual manera este otro criterio. Los peritos están obligados a realizar las operaciones y análisis que su ciencia o arte les sugiera y deberán expresar en su dictamen los hechos y circunstancias que les sirvan de fundamento a la conclusión a la que lleguen. De lo contrario, se considera un dictamen dogmático. Estos criterios están enfocados no únicamente a nuestras áreas de conocimiento como son grafoscopía y documentoscopía. Estas son tesis que hablan sobre dictámenes periciales en general, ¿no? Entonces, para que de alguna manera quede claro esa situación, no habla exclusivamente sobre nuestras áreas de conocimiento. Enrique, nos dice nuestro compañero de Panamá, Danilo de León, Sí. ¿cómo se concluiría si se pregunta que se certifique si un documento es dubitado o indubitado? Bueno, eso tienen que de igual manera irse a la legislación. La mayoría de nuestros códigos establece, por ejemplo, qué documentos se deben de considerar como indubitables para cotejo y la mayoría de los códigos da una relación específica de qué documentos. Por ejemplo, los documentos que hayan sido puestos ante presencia judicial, que aquí en México es lo que se ocupa mucho, ¿no? Por eso ocupamos un cuerpo de escritura ante la presencia judicial, porque en eso constata de que la persona que nos está dando ese cuerpo de escritura justamente proviene de ahí. Entonces, es muy complejo contestar la pregunta específicamente a un caso concreto porque va a depender de la legislación. En términos generales, sería aquellos documentos sobre los cuales se tenga certeza de su procedencia, de su origen, de su autenticidad y de quién lo suscribió, ¿sí? En términos generales, esas serían las premisas, que no haya duda, por eso se llaman indubitables, es decir, no hay duda respecto a esos documentos. No sé si con eso le haya quedado contestada la pregunta a nuestro amigo de Panamá. Maestro, Enrique. aprovechando el espacio, de igual manera teníamos una mano levantada, no sé si aún quiera
participar o comentar algo el licenciado Esteban Ariel Monsalvo. Con gusto, ya que estamos en este Ya tema. fue solventada. Gracias. Ah, gracias. Adelante, maestro. Una Sí, quedó disculpa. más o menos entonces contestada la Sí, pregunta. bueno, Perfecto. al inicio de la plática, dijimos que todas las preguntas eran por medio del chat, por favor, para que sean atendidas, ya sea Grecia y yo las leemos, por Ok. favor. ¿Sale? Gracias. Gracias. Entonces, damos continuidad. De igual manera es otro tracto de una tesis aislada en donde nos habla que a la opinión que revela el perito se constriñe a formular afirmaciones genéricas sobre la causa de los hechos sin soportarlos en bases razonadas y fundadas. Lo mismo que estamos platicando, nosotros tenemos que, al elaborar nuestro dictamen, tenemos que decir cuáles son las bases sobre el método general, los métodos de razonamiento y de igual manera el método específico que vamos a utilizar, ya sea en grafoscopía o ya sea en documentoscopía. Y debemos de manejar perfectamente nuestra metodología específica al caso concreto de nuestro dictamen. Si no se siguen estas normas mínimas, de igual manera el dictamen se deberá tener por dogmática y por ende carente de eficacia probatoria. Entonces, si un juez obviamente quiere restarle eficacia probatoria a un dictamen, en automático él por ejemplo, si sabe un poco de grafoscopía o documentoscopía y verifica que está mal aplicado el método o que está diciendo cosas el perito, por ejemplo, una vez me tocó ver un dictamen pericial que hacía referencia a los gestos gráficos y, y ponía varios gestos gráficos y él describía que eran gestos gráficos y realmente no se aseñé, no correspondía a la literatura, ¿no? Que normalmente lo explica muy bien el maestro José Luis Balbuena Balmaceda, que es uno de sus grandes aportes a la grafoscopía, justamente identifica plenamente esas características del gesto gráfico. En ese caso, el juez automáticamente le resta valor probatorio porque no está ni siquiera dando los principios exactos del gesto gráfico. Tú dices que son gestos gráficos y me das 3 características cuando son 7 o 4 características, en automático ese dictamen pierde eficacia probatoria. Y de igual manera, no nada más el juez. Si yo, por ejemplo, como abogado, me estoy dando cuenta que el perito se equivocó, porque puede haber un error, a lo mejor puso a alguien y copió y pegó mal y en vez de poner las 7 características del gesto gráfico pone 3, y si yo soy abogado y me doy cuenta de eso, en automático ataco ese dictamen y trato de restarle eficacia probatoria. Por ejemplo, en el Código de Comercio, aquí hay artículo expreso, que después de presentado el dictamen, se dan 3 días para poder realizar aquellas observaciones sobre ese dictamen pericial, y ahí es cuando ¡fum!, se aprovecha para poder atacar el dictamen de mi contraparte. Y en ese sentido nosotros debemos de tener cuidado, pues de hacer bien nuestro dictamen para que no suframos ese tema de que nos lo estén haciendo evidente que cometimos errores, porque de entrada nos van a evidenciar en el juzgado y ese abogado jamás va a volver a contratarnos. ¿Sí? Entonces, pues perdemos credibilidad como profesionales y eso pues no debemos preferentemente permitirlo, ¿verdad? Enrique, otra pregunta. Sí. Nuestro compañero Isaías Macuixtle Gallegos, del estado de Quintana Roo, pregunta: ¿cómo valora el juzgador un dictamen pericial de un perito oficial cuando solo exhibe 2 hojas de resultado? Volvemos al mismo punto, o sea, el juez tiene la libre valoración del dictamen. Si, por ejemplo, ese juzgador, hay algo que se le llama, por eso hay varias cuestiones, también los jueces tienen un sesgo cognitivo al momento de valorar las sentencias. Y hay ocasiones que ese sesgo cognitivo que se le da al juzgador viene por la situación de que como es perito tercero en discordia, dice, no, pues en automático, como él no tiene interés, como los peritos particulares de las partes, él me va a decir la verdad y entonces me va a dar una opinión objetiva, ¿ok? Pero fíjense bien, ahí si el perito no realiza verdaderamente un proceso técnico-científico en donde evidencie su conclusión, pues sería carente de esos requisitos de eficacia que le tiene que dar el juzgador. Ahora, me ha tocado ver dictámenes oficiales cuando, por ejemplo, hay detenido. Y eso, por ejemplo, pues ustedes saben que tienen
el término normalmente de 48 horas para determinar la situación jurídica de ese detenido y, por ejemplo, he visto dictámenes oficiales de 2 hojas y no necesariamente están mal, ¿eh? O sea, esa es una parte que tenemos que valorar dependiendo mucho de las circunstancias del caso. Si, por ejemplo, el perito hace una referencia muy concreta, por ejemplo, aunque sean 2 hojas, se hace referencia específica de los gestos gráficos y dice por qué sí o por qué no, dice cuál es el método, cuál es su procedimiento, aunque sea muy breve, y da una conclusión acertada, no necesariamente pierde valor probatorio ese dictamen, ¿ok? Entonces, por eso justamente el juez tiene la capacidad de darle el valor probatorio a cada uno de esos dictámenes. Pero obviamente no es lo mismo que yo realice un procedimiento completo, exhaustivo, a algo pues que tengo que entregar de suma rapidez, ¿no? Como el caso que les explico del detenido. No sé si quedó claro, o sea, en teoría se tiene que reunir determinados requisitos, pero desafortunadamente tenemos el otro aspecto de la ley. No, la ley no regula, al menos aquí en México, no regula con exhaustividad, es decir, todos los puntos que tendría que tener un dictamen. Al no existir una regulación específica de todos esos puntos que debería de tener un dictamen, pues se queda abierto. Normalmente nada más se dice, se tendrá que verificar el objeto del dictamen, ¿sí? Se tiene que hacer ese objeto de dictamen, el punto cuestionado, los interrogatorios y emite tu conclusión. Lo que estábamos viendo, los 4 puntos que se estaban haciendo referencia doctrinalmente. Entonces, es muy delicado esta situación porque no hay una norma específica que diga todos los dictámenes periciales tienen que cumplir tas. Es justamente lo que se está buscando a través de, por ejemplo, la doctora Carmen Vázquez es lo que está buscando justamente tanto desde el punto de vista de legislaciones, de reformas a la ley, de cuestiones de jurisprudencia, de todos esos temas para que se empiece a regular de una manera más adecuada la función del perito, los elementos que debe de reunir mínimos un dictamen pericial, ¿sí? No sé si me expliqué con lo que dije, si no con confianza lo explico de otra manera. Incluso más allá, por ejemplo, las ilustraciones. Es conveniente poner ilustraciones en un dictamen, pero no es necesariamente obligatorio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, como les digo, peritajes de determinadas fiscalías, por el tiempo, se emiten la resolución, y no se diga antes cuando se manejaba la fotografía análoga, te cae un detenido en un domingo y a ver en dónde encuentras un laboratorio que trabaje de la propia fiscalía o incluso uno particular. Entonces, nada más hacían el estudio estructural básico, planteamiento del problema, hacían su determinación de grupo de gestos gráficos, ritmo gráfico, y se iban prácticamente a la conclusión, tan. Y no Enrique, necesariamente, repito, está mal el dictamen. No es lo ideal, no es lo ideal, pero no hay una normatividad específica que ponga lineamientos mínimos. Algunas procuradurías han estado trabajando en esos aspectos y emiten manuales justamente para decirle a cada uno de sus miembros en todas las áreas de las ciencias forenses, esos manuales de procedibilidad, cómo tienen que llevar a cabo los requisitos mínimos que tiene que tener un dictamen, porque muchas veces llegas al juicio oral y te tiran en los dictámenes por determinadas circunstancias. Entonces, algunas procuradurías, ante la falta de una legislación específica, emiten esos manuales de procedimiento para que sus peritos los cumplan al pie de la letra. ¿Sí? okay. Enrique, hay otra pregunta. Sí. En un interrogatorio de peritos, ¿cómo podemos fundamentar o argumentar el grado de certeza o la confiabilidad de nuestros dictámenes? Se tiene que hacer un análisis del desarrollo del dictamen. Ahorita vamos a ver más adelante, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de documentoscopía, pues lo ideal es que apliquemos un método de documentoscopía específico, ¿sí? Por ejemplo, el método más adecuado que se ha estado viendo ahorita, por ejemplo, en documentoscopía, lo expuso el maestro Bartolo en el Congreso de CIPDO, el método de comparación estructural y el método estructural documental.
que eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, vienen algunos puntos que yo les indico que debemos justamente cuidar en los dictámenes para que justamente no sean, que sean lo más completo posibles de nuestra función pericial. Más adelante lo desarrollo, si me permiten llegar a ese tema, y ya posteriormente procedan las preguntas respectivas. Ok, sí, porque ya hay otra pregunta en el Face, pero esperamos a llegar ahí. Sí. Aquí, por Gracias. ejemplo, miren, hay alguna situación, no los quiero abrumar, estas son cuestiones de orden federal. Por ejemplo, estamos hablando del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos dan las pautas generales, por ejemplo, ¿cuándo tiene lugar una prueba pericial? Y ahí cada legislación incluso es diferente. Por ejemplo, aquí el Código Federal dice, cuando se tenga un negocio relativo a alguna ciencia o arte, y en los casos que expresamente prevenga la ley, ¿sí? Vienen los requisitos del perito, cada legislación, por eso les decía, incluso esto opera tanto a nivel nacional como a nivel local. Quise poner estas referencias federales porque aquí en México, pues obviamente son aplicables a toda nuestra República Mexicana, ¿sí? Pero obviamente estas normas, pues no tienen que ver, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, pues dependerá de cada uno de esos países y de cada uno de sus estados, o hay veces que les llaman departamentos según cada país. Sí, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo. Fíjese, por ejemplo, aquí ya nos puso otro término: ciencia, arte, profesión, técnica, oficio o industria, de qué se trate. Se fijan aquí cómo ya, por ejemplo, el término industria viene en la Ley Federal del Trabajo. Por eso es muy importante que analicemos sobre el área del derecho en el que vamos a intervenir, principalmente hay una trilogía, ¿no? O sea, juez, abogado y perito. Entonces, el juez es el que va a decidir, es el que va a admitir la prueba, es el que a veces califica las preguntas, ¿sí? El abogado, ¿cómo la va a ofrecer? Y nosotros como expertos, pues, ¿cómo vamos a rendir nuestro dictamen pericial? Más adelante viene una especie de, pues, de camino, ¿no? De igual manera, estos de la Ley Federal de Trabajo, el Código de Comercio, de igual manera, cada legislación, en este caso federales, tienen ciertas características que tenemos que cubrir, ¿sí? Aquí viene todo esto, no los quiero aburrir ni tan. De igual manera, fíjense aquí, por ejemplo, habla de arte, técnica, oficio o industria que se trate. Y vienen los requisitos tanto para la admisión de la prueba pericial, así como para las características que tiene que reunir el experto, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí incluso habla arte, técnica u oficio. Y aquí habla sobre, fíjense, examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes. ¿Cómo cambia el enfoque de la prueba pericial? ¿Cómo cambia según la materia sobre la cual va a versar nuestro dictamen? Por eso es muy importante que tengamos comunicación con el abogado, ¿sí? El abogado es, en este caso, el responsable del proceso que nos va a contratar y que obviamente él realice su trabajo adecuadamente desde el punto de vista como experto en leyes, pero tiene que estar concatenado con nosotros como abogados. Incluso ahorita les voy a platicar un caso que viví y cómo es muy importante esa conjugación, ¿no? De algunos de los casos, pero eso me gusta. Aquí viene, por ejemplo, cómo los requisitos que se necesita para poder fungir como experto en materia de la situación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vienen los presupuestos de la prueba pericial, lo que les comentaba. Esto les va a servir mucho a aquellos que no son abogados. Los que ya son abogados, pues esto como que pues ya lo saben, ¿verdad? Pero hay muchos compañeros que he visto que no son abogados. Entonces, estos son unos parámetros para podernos ubicar efectivamente cómo se va desarrollando esta prueba pericial. En este caso vamos a hablar de los presupuestos de la prueba, que exista la necesidad en un proceso judicial de conocimiento de una ciencia, arte, oficio, disciplina del conocimiento que escapa del conocimiento del juzgador, ¿sí? Porque puede haber casos que si un juez dice, yo sé, ya no requiero experto, ¿eh? O sea, al menos aquí en México ya lo he visto, ¿eh? Y se ha dado.
¿ok? Pero si, por ejemplo, pues los jueces no son peritos en todas las áreas, o sea, son peritos en derecho, no son peritos en todas las áreas y por eso justamente pues requieren ese conocimiento experto, pero tiene que haber obviamente normalmente un proceso. Aquí viene la otra parte, el que se haya ofrecido y admitido la prueba pericial cumpliendo los requisitos que establecen la normatividad respectiva. Esto es lo que les decía, por eso tienen que verificar. Esto normalmente es tarea del abogado, pero bueno, ustedes es importante que lo sepan. Hay algunos códigos que establecen, tienes que señalar el nombre del perito, su dirección, su acreditación, por lo menos tienes que señalar, ¿no? Que tiene cédula profesional tal, que es especialista en tal, ¿sí? Tiene luego el código dice cuál es el objeto de esa prueba, sobre qué versará la prueba pericial, y en muchas de las legislaciones aquí en México te habla del cuestionario que deben de contestar los expertos, ¿sí? Y algunas otras legislaciones te dicen incluso, tienes que darme específicamente, obviamente, cuál es el documento cuestionado, pero debes de señalarme qué documentos señalas como indubitables. Y de igual manera, los documentos indubitables tienen que ceñir ciertos requisitos. Hace poquito me pasó en un asunto que señalaron como documentos indubitables copias simples, señalaron un contrato privado, señalaron una compraventa de un carro. Es decir, copias simples, documentos privados, que yo agarré, objeté ni siquiera la admisión de la prueba porque no se reunían los requisitos que señalaba el Código de la Ciudad de México para poder determinar aquellos elementos sobre los que se va a basar la prueba, porque no reunían los requisitos. El código dice, por ejemplo, grosso modo, o sea, documentos públicos, ¿sí? De los cuales no haya duda de que esa parte firmó. Y tiene razón de ser muy sencilla, ¿no? ¿Cómo yo garantizo que ese mismo contrato privado lo hizo el abogado y me está señalando una prueba? Pues ¿cómo se va a llevar a cabo? No hay la certeza en la procedencia de la firma o del documento para ser considerado como indubitable. Entonces hay que cuidar mucho la legislación respecto a aquellos documentos que dice cuáles documentos se consideran indubitables. La mayoría de los códigos establece que son aquellos cuerpos de escritura puestos ante presencia judicial, ¿sí? Por ejemplo, aquí se está llevando mucho a cabo aquellas pruebas periciales y se señalan el expediente electoral. Ese está en resguardo del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? En la oficina de resguardo y archivo documental que está en Pachuca, ¿sí? Ahí sí, y de hecho hay jurisprudencia de la credencial de lector porque hay códigos que no dicen específicamente que la credencial de lector sea un documento indubitable. Hay tesis de jurisprudencia que ya determinaron que una credencial de lector sí se considera indubitable porque la legislación no la consideraba. Entonces, para que no hubiera ese tema o ese problema, la Corte se pronunció al respecto en ese sentido. Entonces, toda la certeza que las firmas puestas en las credenciales del lector o en los archivos que se recopilan por el Instituto Nacional Electoral tienen el carácter de indubitables. Obviamente, pues que se reúnan las características, ¿verdad? Porque desafortunadamente se están digitalizando muchas firmas, ya no son firmas autógrafas, entonces, pues ya no nos sirve. Solamente nos puede servir indicativo nada más de que sea el patrón homólogo para reunir esa característica, pero ya no se están manejando. Hay algunas firmas anteriores que no había entrado en vigor ese sistema de digitalización y sí encontramos muchas firmas autógrafas que nos dan mucha luz para poder determinar eso, para que nos sirvan como elementos indubitables y poder determinar la autenticidad o falsedad de esas firmas. Bueno, aquí en la mayoría de las legislaciones es igual, que haya protestado y aceptado el cargo, acreditando su calidad de experto. Aquí es muy importante cuando en la mayoría de las legislaciones aquí en México, acepto cargo yo perito y en ese momento es cuando yo le enseño al juez, ¿sabes qué? Mira, soy experto porque tengo toda esta acreditación, documento 1, documento 2, documento 3, ¿no? Y ahí acredita su calidad de experto. El juez incluso realiza una valoración preliminar para aceptar el cargo. Ahorita aquí en México se está dando mucho el concepto de la
tendencia a la especialización del conocimiento y una acreditación a nivel profesional, ¿sí? Antes, por ejemplo, se podía hacer dictámenes en criminalística, un ejemplo, con una diplomatura. Actualmente los jueces ya no están aceptando diplomaturas para poder hacer dictámenes en criminalística, y su razonamiento es que porque ya hay muchas universidades en México que están sacando licenciados en criminalística, aunque, fíjense bien, legalmente no esté en lo correcto el juez. ¿Por qué? Porque la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional no establece la criminalística como una área del conocimiento humano que requiere una cédula profesional, y de ahí se abre otro debate. Pero, pues bueno, los jueces en teoría buscan que se lleve una adecuada defensa hacia aquel imputado, ¿sí? Esa es la razón de fondo por la cual los jueces están buscando la especialización del conocimiento, y que verdaderamente los que comparezcan a un proceso judicial verdaderamente tengan la calidad de experto, ¿ok? Porque ese ha sido el problema, realmente, o sea, en muchos países, en México, que hay pseudo expertos. Por ejemplo, hay una tesis más adelante que le señalo muy interesante respecto a, da un criterio normativo respecto al número de horas, por ejemplo, ¿sí? Alguna vez escuchando una plática con Raymond Horta de CIPDO, él, por ejemplo, establecían que en Brasil, con 30 horas que tuvieran de un curso de grafoscopía, podían hacer dictámenes. No tengo la certeza de que eso sea cierto, pero eso lo comentaron en la charla y pues está por ahí grabado, ¿no? Pero imagínense, 30 horas para poder dictaminar, hacer un dictamen en grafoscopía, cuando puede estar en peligro la libertad de una persona, su patrimonio de años de esfuerzo que luchó, que trabajó, y para que ya no digamos que el perito está manejando una situación de conveniencia, ¿no? Simplemente es porque es inexperto y no va a poder determinar verdaderamente, ¿no? Ya tenemos esos antecedentes históricos tan tristes, ¿no? Como el caso Dreyfus, ¿no? Que es tan famoso, ¿no? Que expertos, justamente pseudoexpertos, se ponen a dictaminar y pues ahí están en la cárcel, ¿no? Y eso es lo que justamente se debe de evitar, y eso es lo que se está buscando con todo el razonamiento probatorio y todos los cursos que se están haciendo para los juzgadores por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es, por ejemplo, no voy a decir nombres, no me gusta quemar a las personas, vi un ponente de la Suprema Corte de Justicia que vino a dar un diplomado de razonamiento probatorio, es extranjero, no digo de qué país porque lo van a deducir y lo pueden buscar, pero tristemente, esas personas que están incluso asesorando a estos grandes expertos, juristas y legisladores, no tienen la capacidad suficiente para poder asesorarlos. Este experto, por ejemplo, traía su cabecita hecha bolas, estaba confundiendo grafología, estaba confundiendo grafocrítica, estaba confundiendo grafoscopía, o sea, verdaderamente hecho bolas, ¿sí? Entonces, imagínense, todos sabemos que la grafología pues no es la ciencia adecuada para poder determinar una autenticidad o falsedad de firmas, ¿sí? Eso ya está más que superado, y sin embargo, son gente que les está dando clases a los jueces, ¿sí? De ahí justamente vienen tantos problemas, porque no buscan, a lo mejor sí son gente muy capaz en determinadas áreas del derecho. Por ejemplo, la doctora Carmen es egresada de la facultad, creo que de Nayarit, si la memoria no me falla, tiene una maestría en la UNAM y se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Girona en España. Pero hay ciertas cosas estrictamente periciales que no se están asesorando adecuadamente, y justamente confunden más a los jueces lejos de ayudar. Ojalá que eso, pues busquen verdaderamente a expertos de alto nivel para que sean los verdaderos asesores en esas legislaciones, y que verdaderamente haya un avance cuántico en todos los temas periciales. Y esto no nada más pasa en México, ¿eh? O sea, imagínense aquí en México, imagínense en países, no quiero pensar ciertos países de Centroamérica, no digo nombres para que no digan que estamos discriminando, ¿no? Pero ciertos países que están, entre comillas, un poquito más atrasados en estos temas, ¿no? No quiero pensar lo que pasa allá, ¿no? En aquellas latitudes. Seguimos adelante.
aquí es muy importante que el experto no se encuentre alguna causal de recusación. Esto es muy importante. Esto lo he visto únicamente en cuestiones de juicio de amparo, en donde los juzgados de distrito hacen específicamente la prevención al perito para que él manifieste si tiene alguna causal de recusación. La causal de recusación es cuando tenemos, por ejemplo, y algún interés personal, por ejemplo, que el abogado, que nosotros, un ejemplo, que yo voy a ser perito tercero en discordia, pero resulta que el abogado fue mi contrario. Entonces, pues le tengo cierto resentimiento porque nos dimos hasta con el bote. Entonces, si yo veo esa situación de que uno de las partes lo está patrocinando un abogado al cual yo ya fui mi contrario, etcétera, en teoría yo tengo que decirle al juez, ¿sabes qué? Fíjate que te informo esta causal de recusación porque yo no puedo ser perito en esta porque mi objetividad va a estar sesgada. Se le llama sesgo cognitivo, o sea, mi objetividad ya no va a ser clara para poderme pronunciar específicamente conforme a la técnica me lo señala, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que resulta que la contraria resulta ser mi prima, pues obviamente la voy a querer ayudar, o mi esposa, etcétera. Hay varias causales de recusación, eso depende de cada legislación. Normalmente las causales de recusación son las mismas del juez, casi en la mayoría de las legislaciones, las mismas causales de recusación que tiene el juez, las tiene el experto o el perito que va a intervenir, ¿sale? Pero como todo, tenemos que revisar la legislación específica. Que el experto haya tenido el material cuestionario y dictado para estar en condiciones de emitir dictamen. Esto es muy importante porque algunos jueces dicen, nos tienen por aceptado el cargo y dice, y tendrá que rendir su dictamen pericial dentro de los 5 días siguientes. Oye, espérate, señor juez, porque pues yo no me encuentro en condiciones todavía para poder rendir el dictamen, porque resulta que no has ni señalado la fecha para el cuerpo de escritura ante tu presencia judicial y te lo solicitamos. Entonces se tiene que reiterar, se tiene que promover y se tiene que decir, ¿sabes qué, señor juez? En este momento no estoy en posibilidad de rendir el dictamen y solicito se me permita la conclusión de esta prueba. Esto es muy, muy importante, sobre todo para los abogados, porque la mayoría de las legislaciones establecen un plazo de ofrecimiento y un plazo de desahogo de pruebas. Entonces, si pasa el término de desahogo de pruebas y yo no promoví nada, bye con la pericial, aunque tenga todos los elementos para que ese juicio, por ejemplo, se pueda ganar. Entonces, ojo, aquí esto no compete directamente a los peritos, pero sí es muy importante que ustedes lo vean porque se les puede un abogado malintencionado les puede fincar responsabilidad y decir, no, tú no rendiste el dictamen en tiempo y forma. Y la mayoría de las legislaciones establece un capítulo de responsabilidad civil para los peritos cuando no rendimos el dictamen en tiempo y forma, y eso es casi en todas las legislaciones. Y de igual manera, imagínense que sí, ya tengo mi tiempo, ya tengo todo, sobre todo cuando somos peritos de parte. Me dan 5 días, pues porque se me atravesó el dinosaurio y chocó el metro aquí en lo que acaba de pasar, no te rindo dictamen. Pues, ¿qué crees? Que no tienes esa justificación y tuviste que haber rendido el dictamen y te puedes hacer acreedor a daños y perjuicios. Entonces, ojo, para que tengamos mucho cuidado en esos casos cuando somos expertos y el abogado tenga mucho cuidado para que sepa llevar la vigilancia del desahogo de la prueba pericial. El objeto del dictamen tenga una metodología, procedimiento sustentable, fiable y válido para ser objeto del dictamen pericial. Esto es lo que se está manejando ahorita de lo de fiable y válido, en lo que les comentaba de los manuales de la prueba pericial que se están emitiendo por la Suprema Corte de la Justicia. El ejemplo que les ponía de Carbonelli que pone él en sus conferencias entre, por ejemplo, lo que es lo de la astronomía y la astrología. Entonces, obviamente, pues tiene que ser el objeto del dictamen tiene que contar con esa metodología. Por eso es que es un presupuesto de la prueba pericial. Si no cuenta con esa metodología, pues no es admisible la prueba, no es idónea, no es pertinente y bye, te la desecha el juzgador. Aquí, por ejemplo, en lo que nos atañe, ¿no? Y esto lo acabo de ver en un procedimiento en donde me designaron como perito, un perito de parte, se le ocurrió la grandísima idea
databa los elementos del documento y decía que tenía tantos días y que porque la tinta tenía una pigmentación mayor, o sea, se aventó una técnica que él solito inventó, dejó a mi amigo Oscar Díaz Santana sin material de su libro, pobre mi amigo. Entonces, de verdad, o sea, no podemos realizar, por eso justamente, por peritos que no tienen ética, no tienen esa deontología pericial adecuada, es que nuestras ciencias, nuestra disciplina, como le quieran llamar, ciencia en crecimiento, disciplina, como le quieran llamar, pierden credibilidad, porque se avientan a decir una situación de mentiras que no tienen fundamento técnico, no tienen fundamento de nada. Otro caso, la datación de las tintas, lo mismo. Ni siquiera Oscar Díaz Santana data sin tintas con sus aparatos de la capa fina, etcétera, etcétera, de cromatógrafo de gases, todo lo que hacen. Él ni siquiera puede determinar la fecha exacta, únicamente da parámetros respecto a los componentes y dice si esa tinta estaba en determinado tiempo y si es compatible, ¿sí? Entonces, imagínense un perito que está diciendo que sí hay una técnica. El otro día en una reunión con con algunos jueces, eso me preguntaban. Dice, oye, ¿y de verdad sí se puede datar la tinta? No, claro que no hay una técnica específica para poder datar. Sí, además de que tendría que ser destructivo esa prueba. Por ejemplo, Oscar Díaz Santana, que es una de las autoridades a nivel internacional que hace esa datación de tintas y que coloca según sus componentes en determinados parámetros de temporalidad, tienen que hacer unas microperforaciones para obtener justamente ese material y poder meterlo, por ejemplo, al cromatógrafo de gases, a todos los aparatos tan sofisticados que ellos tienen. Incluso él, muy coloquialmente me decía que sus amigos le llaman el polilla, ¿no? Porque pues justamente perfora los documentos y así es conocido en el ámbito de allá de islas, en España, allá donde él está. Entonces, es lo que les digo, y esos jueces me preguntaban, oye, ¿por qué algunos peritos dicen que sí se puede datar? Pues porque se sacan situaciones de incorrectas, deontológicamente incorrectas, ¿sí? Que no podemos, ustedes lo saben, simplemente en un documento, la edad absoluta, la edad relativa, que no podemos determinar ni siquiera una antigüedad de tinta, no podemos saber cómo estuvo sometido ese documento, desde que salió, etcétera, etcétera, etcétera. No, ese ya es materia de otro tema, la cuestión, pero nada más es una situación de ilustración, aquí lo que estamos platicando. Ok, miren, esto es un poco una clasificación que yo hice, no está en ningún libro, simplemente es una situación nada más para poder que sea un poco más entendible, sobre todo para aquellos que no son abogados, ¿sí? Los requisitos formales de la prueba pericial, ¿sí? Formal, ¿a qué me refiero? A que todos los procesos tienen que llevar una forma, un ejemplo. Te voy a presentar un escrito, tienes una promoción, tiene que ser por escrito, tiene que tener una firma. A eso me refiero con requisitos formales, ¿no? Que el dictamen se encuentre debidamente identificado tanto al proceso que va dirigido como al órgano jurisdiccional correspondiente o fiscalía. Miren, tristemente una vez me pasó en un asunto que mi perito contrario se equivocó. Hagan de cuenta que en vez de poner primero civil, puso primero mercantil. Lleva a un pasante, va y presenta el dictamen, en vez del juzgado civil lo presentó en el mercantil. Obviamente, pues no fue en el mismo órgano jurisdiccional. ¿Y qué pasó? Se tuvo por recluido su derecho y bye bye. O sea, este detalle aparentemente tan inocente tiene mucha relevancia. Y lo peor, si el abogado y la parte que lo contrata, ese es un error, una mala praxis, y ahí justamente se da la figura de la responsabilidad civil. Entonces, ojo, esto, pues bueno, les repito, esto está basado pues en la práctica que tengo como abogado y como perito. Obviamente aquí viene otra situación, que se exhiba en el plazo que se ha ordenado por el órgano jurisdiccional. Todos los abogados tenemos una frase, ¿no? Los términos son fatales. Obviamente, si yo presento un dictamen, aunque esté el dictamen más, que le esté haciendo competencia a Balbuena Balmaceda, a Luis Gonzalo, a quien sea, pero si está un minuto
fuera del plazo procesal, del término procesal, bye, bye, salvo algunas materias, ¿ok? Pero, por ejemplo, en materia penal, si tú no te dan te aperciben de multa, no de la pérdida, se llama preclusión, no de la preclusión de derecho, te aperciben de multas, porque obviamente no van a poner a las personas en una cárcel porque al perito se le ponchó la llanta y no llegó, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí hay ciertas excepciones a estas reglas, sobre todo materia familiar, en la materia, en este caso, en la materia penal, pero en materia civil, mercantil, administrativa, etcétera, los plazos son fatales, ¿ok? Esto también es muy importante, ya me pasó una vez, con un compañero, él manda a un pasante, un propio, aquí le llamamos pasantes, el pasante pues va aprendiendo, o sea, se acerca al despacho porque va aprendiendo. Pues resulta que, que el perito, mi amigo, firma el documento y le da el acuse al pasante. Pues el pasante pues está aprendiendo y presenta la copia, el acuse, o sea, no presentó el dictamen con la firma autógrafa. Luego entonces equivale a la nada jurídica, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con estos temas que parecen muy cotidianos, pero tienen unas consecuencias jurídicas y procesales verdaderamente catastróficas y de igual manera mala praxis. Que el dictamen contenga elementos de seguridad para evitar su posible adulteración. Esto es muy importante. Fíjense bien, aquí en Tlalnepantla hace tiempo, como 2 años, se empezó a dar en el Estado de México, se empezó a dar que un grupo de abogados estaba falsificando los dictámenes en evaluación. Entonces hacían todo el proyecto, sacaban machotes y falsificaban la firma del perito en evaluación y lo exhibían. Y ellos le cobraban a su cliente. Ah, pues es que el perito es el non plus ultra y ¿qué cree que me cobró? Un ejemplo, 10,000 pesos por un dictamen en evaluación de un inmueble. Se dieron cuenta en el juzgado y empezaron a solicitar, debido a esas situaciones fraudulentas de ese grupo de abogados, empezó a solicitar la ratificación del dictamen, tanto de la aceptación como el dictamen. Algunas legislaciones prevén la ratificación. Una vez que emitimos el dictamen, dice, te doy 3 días para que vengas a ratificar tu dictamen y me digas que efectivamente ese dictamen tú lo emitiste, que es tu firma y que todo el contenido es tuyo. Por ejemplo, aquí en México, en materia de amparo, el 90 y tantos % de los juzgados de distrito y de colegiados te ordenan la ratificación. No te tiene, hace tiempo fue un tema de debate esto. Por ejemplo, te decían, te doy 3 días, no vienes, perdido tu derecho. Se manejó unas cuestiones, se manejó ya tesis de amparo que no se pierde el derecho por simplemente la falta de ratificación. Y lo que hacen los juzgados, te ponen medidas de apremio. Te dicen, ¿sabes qué? Te doy 3 días, si no vienes, te pongo una multa, por ejemplo, ¿no? Pero están estableciendo la ratificación para que se dé certeza justamente al dictamen de que quien lo elaboró es el experto que dice el documento, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué les recomiendo? Pues obviamente ustedes son peritos en documentoscopía, la mayoría. Pongan una marca de agua, un sello seco, un sello húmedo, hologramas, alguna situación que sea difícil que pueda un abogado querer suplantarlos, incluso les alteran una hoja, por ejemplo. Si en una parte de su demostración del núcleo del dictamen, ustedes están haciendo la demostración, se las quitan o bien les meten una hoja que no es de ustedes, ojo, porque ya ha pasado. Y al ratito, oye, ¿por qué dijiste? Ah, pues es que el perito en esta parte dice blanco, en esta parte dice negro, ¿y qué crees? Su dictamen es incongruente, luego entonces pierde eficacia probatoria. Pero no es que el dictamen venía así, lo alteraron y pusieron una hoja que no correspondía al dictamen. Ya he tenido conocimiento de esos casos. Aquí vienen los requisitos subjetivos, es decir, del operador ya, en este caso, pues el experto, ¿no? La persona que se llama como auxiliar de administración de la justicia reúna la calidad de experto. Esta calidad puede ser sujeto de escrutinio tanto por el juzgador al valorar la prueba, al admitirla, incluso por nuestra contraparte en el proceso. Entonces, pues obviamente, pues tiene que reunir verdaderamente
los elementos, porque se da, o sea, gente que no es experta y se dice ser experta. Tuve una compañera hace muchos años en un diplomado que falsificó, hagan de cuenta que habíamos hecho el diplomado en documentos cuestionados y se requería ella quería intervenir como perita en criminalística y falsificaron su constancia, falsificaron varios temas, pero no contaron que justamente corroboraron con el instituto la autenticidad de esos documentos y se dio cuenta que esos documentos eran falsos. Entonces, hay muchos expertos que se dicen ser expertos y no lo son. Es más, esa recomendación yo se las hago. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo un contrario, lo primero que hago es revisar su cédula profesional, ¿sí? Para verificar que efectivamente sea abogado. Ya me pasó en un juicio en donde un señor y ya grande, se estaba ostentando como abogado y no era abogado. Tenía su cédula falsa, era de una enfermera, el número que él proporcionaba. Entonces, pues yo entrando a la audiencia, amigo, o llegamos a un acuerdo, aquí abajo están los ministeriales y te vamos a detener en flagrancia. Y pues imagínense qué pasó en el convenio. Inmediatamente llegamos a un convenio, ¿sí? De igual manera, cuando sea factible de poder revisar las credenciales de algún experto, háganlo. Porque sí, hay universidades ya en institutos que tienen un control muy específico sobre los reconocimientos, sobre las credenciales que expiden y son verificables, ¿sí? Entonces, en un caso importante, háganlo. Esa es mi recomendación. Aquí es lo que les decía, aquí en México, estoy hablando de México, porque por ejemplo en Argentina ellos tienen desde hace muchos años, por decir algo, la criminalística como una carrera perfectamente establecida, con título, etcétera. Aquí en México tenemos poco que será como unos 10 años, que se están ya manejando las licenciaturas efectivamente en criminalística, por ejemplo. Esto tiene que adecuarse a una reforma desde el punto de vista sobre todo la ley reglamentaria para que se pueda, y esto se va a ir manejando poco a poco, de que ya no sean ni diplomaturas, ni un simple curso, etcétera, sino poco a poco ya se va a ir exigiendo especialidades, se va a ir exigiendo licenciaturas, es decir, se busca la mayor calidad de los expertos que intervienen en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Miren, prueba de esto es justamente esta tesis. Aquí habla, para que no se lo resumo brevemente, aquí habla de que si no es lo mismo una diplomatura, no es lo mismo una constancia, y dice que una constancia cuando revela pocas horas, no se le puede dar la calidad de experto a esa persona que se pretende ostentar como tal, ¿sí? Entonces aquí le da instrucciones al juez. Fíjense cómo esta tesis es de suma importancia porque son criterios orientadores al juzgador. ¿Qué tiene que hacer el juzgador? Incluso yo como contraparte, ¿sabes qué? Si me estás enseñando un curso que te duró 10 horas, pues obviamente con eso no vas a acreditar la calidad de experto, ¿sí? ¿Qué se requiere cuando menos? Aquí lo dice, te habla que cuando menos se requiere justamente una diplomatura con una duración mayor a 100 horas, ¿sí? Y te da un parámetro al juzgador para que diga, oye, por lo menos que te acredite una diplomatura superior a 100 horas. Pero si me dice que tienes un curso que tuviste 10 horas o 12 horas o 15 horas, como en el caso aquel que les platicaba de nuestros hermanos brasileños, pues obviamente no, yo como juez no te voy a dar la calidad de experto, porque son muy pocas horas para que tú me digas y te ostentes que ya eres experto. Y esta es la tendencia que se va dando en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿ok? Y esto les puede servir si algún día tienen algún asunto de igual manera y verifican que, por ejemplo, la constancia de su contraparte, del experto, dice únicamente presenta un curso de 15 horas, pues bye bye. Y esta jurisprudencia les va a servir para que el juez, porque a veces tienen tanto trabajo que trabajan mecánicamente, entonces no verifican esos detalles, nada más ven el documento, dicen grafoscopía, documentoscopía y lo pasan, ¿ok? Son raros los juzgadores o los secretarios de acuerdo que se ponen a revisar esos detalles, pero si ustedes son los abogados contrarios o el perito, le pueden hacer hasta, oye, abogado, ¿ya te diste cuenta que el documento de
del perito contrario nada más lo sustenta como 10 horas, 15 horas. Bye. ¿Sale? Aquí viene lo que son los requisitos estructurales del dictamen pericial. El objeto del dictamen pericial tiene que estar de manera clara el planteamiento del problema. Me ha tocado ver de verdad muchos dictámenes que el experto no sabe ni lo que, no establece bien ni su planteamiento del problema. Ahora, también hay un tema en este aspecto. Hay abogados que desafortunadamente no saben hacer preguntas. Cuando el planteamiento del problema no esté claro por el propio abogado, no por ustedes, sugerencia, transcriban literalmente el cuestionario. No pongan planteamiento del problema. Le pueden poner el planteamiento del problema, será dar contestación al cuestionario ofrecido por las partes y pum, transcriben el cuestionario en esa parte y así no entran en una subjetividad de que si establecieron bien o mal el planteamiento del problema, porque desafortunadamente hay mucha deficiencia en esos cuestionarios. Después viene pues, la segunda parte que sugiero que tiene que estar bien determinado en esos requisitos estructurales, la correlación del material cuestionado, ¿sí? En los casos de índole penal, pues tiene que tenerla específicamente, incluso en el dictamen, verificar con precisión la cadena de custodia para que ustedes pues no tengan responsabilidad y conste perfectamente los tiempos en que tuvieron bajo su custodia y estudio determinados documentos, sobre todo cuestionados, ¿no? En las demás materias se recomienda solicitar certificación de acceso a los documentos y su devolución en las mismas condiciones en que fueron puestos a la vista. Esto pónganlo en su dictamen, se los recomiendo. Miren, a mí me pasó una experiencia, brevemente se los platico. Verifico un pagaré. Desde que lo vi me dio mala espina porque era en un formato de un tamaño que no es comercial, fue un formato específico. Cuando primero lo revisé ojo desnudo y verifiqué varias situaciones en su borde superior, obviamente con el microscopio y ya con observación instrumentada, verifico efectivamente que sus bordes son irregulares, en donde se desprende un corte artesanal. Ajá. Y en una sección de ese recorte viene una tinta incluso verde que sirvió como guía para el recorte. Abusaron de la firma, recortaron ese documento y obviamente el objeto del planteamiento del problema cambió, porque el abogado me juraba y me perjuraba que la firma era falsa. Cuando veo el documento me doy cuenta que la firma es auténtica, pero hubo un abuso de firma. Tenía varias características que indica la doctrina, la evitación, el acomodamiento, los textos, etcétera, ¿no? De que es muy puntual Raymond Urcia Bernabé en ese aspecto de la identificación el abuso de firma en blanco. Es uno de los libros que yo he utilizado para esos temas y que como abogado y como perito que me ha dado resultado. Entonces, ¿qué pasó en esto? Cuando se hace la situación, por el planteamiento inadecuado del problema, se tuvo que enderezar todo por la cuestión penal. Pero el abogado, muy hábilmente, dice que quien alteró el documento fui yo. No sé si me expliqué. Entonces, por eso es muy importante que pongan que se devolvió el documento en las mismas condiciones en que fue entregado. Aquí la ventaja es de que, al menos aquí en México, los documentos siempre están, el 99% de las veces está el secretario de acuerdos verificando cuando nosotros estamos haciendo las fijaciones fotográficas, los estudios, toda la observación instrumentada, está ahí el secretario de acuerdos. Eso es lo que a mí me favoreció, porque obviamente el decir que yo hice esa alteración, esa línea, esa mancha, etcétera, implicaba un contubernio con el secretario de acuerdos. Y eso fue lo que me ayudó. Pero fíjense a dónde llega la mala fe de algunos abogados sin escrúpulos. Les llamo yo mercenarios del derecho, ¿no? O sea, que únicamente buscan a como dé lugar que su cliente gane aunque no tenga la razón y fabrican pruebas. Aquí en México eso está pues penado, ¿verdad? Ese procedimiento, incluso no doy datos, no les enseño las fotografías que tengo porque está en proceso. Todavía el proceso penal está abierto contra los abogados. Entonces, está muy avanzado y muy cercano a la judicialización por uso de documento falso alterado de ese abogado. Ajá.
Entonces, para que vean, por eso es este tema que les digo que pongan siempre que ustedes regresan el documento en las mismas condiciones que los tuvieron a la vista. De igual manera, la correlación del material indubitable cuando existe, ¿no? ¿Por qué le puse cuando existe? Por ejemplo, cuando estamos hablando de en el método estructural de comparación, hay ocasiones en que tenemos dos clases de métodos en el método estructural de documentación. Uno cuando se hace el análisis sobre el propio documento en sí y otro cuando tenemos otro documento de comparación. Entonces, por eso se hace la distinción entre los dos métodos, ¿ok? Más adelante voy a ponerle una de las diapositivas que provienen del Congreso CIBDO que expuso el maestro Elías Bartolo, ya que él es el autor de ese método. La calificación de acuerdo al método en el sentido si se cuenta con los presupuestos tanto del material cuestionado como el indubitable. Esto es muy importante, ustedes como expertos lo saben. Pues las firmas indubitables tienen que tener aquellas características de contemporaneidad, de suficiencia, de cotidianidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no entramos a detalle porque ustedes pues ya lo saben. De igual manera el material indubitable, ¿verdad? De igual lo que preguntaba nuestro amigo de Panamá, o sea, las características del material indubitable tienen que estar soportadas por aquellas características de autenticidad, de certeza, de que provienen si tengo firmas que sé que provienen del señor y no son del abogado. Fíjense, aquí en México se da mucho que los abogados señalan como firmas indubitables la firma que viene en la contestación de la demanda y la señalan como indubitable, ¿ok? Se da muchísimo. Ojo, esa no es una firma indubitable y así lo pueden ustedes mencionar en su dictamen. Si bien es cierto y los jueces luego no se pronuncian nada al respecto, ¿ok? Entonces ustedes tienen que decir, respecto a la firma que se señala como indubitable, cabe precisar que no reúne las características grafoscópicas para considerarla como indubitable porque no se tiene la certeza de procedencia respecto de la persona. La falsifica el abogado y la presenta como la firma del señor, pues obvio nos va a dar un falso positivo cuando hagamos nuestro dictamen. De igual manera, por ejemplo, el material cuestionado, ¿no? La regla, ustedes saben que la regla principal es, por ejemplo, que sea obviamente original. Hay algunos supuestos, algunos casos de excepción en donde se puede peritar en copias. Ya eso es materia de una charla muy exhaustiva y que, bueno, no nos atañe ahorita en esta plática, pero sí es importante en nuestros requisitos estructurales esta correlación, ¿verdad? Aquí viene establecer los fundamentos teóricos en que se sustenta el estudio pericial, los fundamentos de la documentoscopía, las leyes de la escritura, justamente para darle esa certeza de fiabilidad a nuestra ciencia. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una corriente que se está manejando que dice, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Las leyes de la escritura de Solange Pelat, de Félix de Balatierro, tienen añísimos. Sí, pues sí tienen añísimos, pero eso no implica que no estén vigentes, ¿sí? El maestro Francisco nos ponía un ejemplo muy acertado, ¿no? Las leyes de Newton, ¿no? De cuántos años son y sin embargo se siguen aplicando. Mientras estas leyes no haya un avance, un proceso que demuestren que esas leyes ya no son aplicables, no pierden vigencia. Entonces, sí es importante que nosotros manejemos en nuestro peritaje esas leyes fundamentales. No vamos a poner, ojo, tampoco vamos a poner libros y libros de teoría, no. Nada más las leyes fundamentales, las de Solange Pelat, por ejemplo, los principios de Saudet, por ejemplo, de Félix de Balatierro, ¿sí? No pongan, bueno, es mi sugerencia, no pongan tantísima información teórica, ¿ok? Nada más lo estructural. De igual manera en la documentoscopía, nada más pongan lo estructural del método. Esto es muy importante, establecer el método específico y técnicas que se aplican al dictamen y los razonamientos realizados. Por ejemplo, el método estructural documental, el método estructural de comparación, el método grafocinético o el que se ocupe, ¿no? Aquí en México se está ocupando mucho el método grafocinético porque tiene una fundamentación normativa, que es el estándar de competencia 1081 que está publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2018. Entonces, tenemos un parámetro legal en ese aspecto y tenemos esta sustentación si nos preguntan sobre ese método. Por eso es importante, al menos aquí en México,
ese parámetro normativo nos va a ayudar mucho, ¿sí? Para acreditar que justamente nuestra ciencia tiene una normatividad, está ya regulado en un estándar de competencia avalado por la Secretaría de Educación Pública. O sea, no estamos haciendo nosotros descubriendo el hilo negro. ¿Sabes qué? Que un grupo de expertos se reunieron y consideraron pertinente este método, al menos aquí en México. De igual manera, también les quiero ser honesto, no es de carácter obligatorio, no es una norma de carácter coercitivo, ¿sí? Pero sí es muy bueno para darle certeza a nuestro dictamen, que es justamente de lo que se trata nuestra plática. De igual manera, en la documentoscopía, es muy importante, digo, esto exportado de México para el mundo, por nuestro maestro aquí, uno de nuestros más grandes exponentes aquí en México, el maestro Bartolo. Él especifica y estructura el método documental y el estructural de comparación. Aquí ya lo están utilizando, incluso diversas fiscalías están utilizando este método. Él ya no ha hecho un libro, está por hacerlo, según lo que me ha platicado, pero por lo menos ya tiene los esbozos. En el Congreso Sitio Internacional que se llevó a cabo aquí en México en el año pasado, él justamente una de sus ponencias fue esta, desarrolló este método estructural documental y cómo se tiene que aplicar. Más adelante les pongo la diapositiva para que ustedes lo tengan presente y puedan desarrollarlo incluso con ese fundamento. Ustedes pueden decir, ¿dónde se encuentra ese método? Porque no hay bibliografía, ¿eh? Ah, pues ¿qué crees? Que el método está relacionado en ese, lo que maneja uno de los criterios Dalwood, en ese conjunto de expertos, ¿sí? Que avalan esa técnica. Es decir, el Congreso Sitio Internacional, en donde se reúnen esos expertos y fue expuesto este método y está publicado, se va a publicar por la revista Sitio Internacional, porque eso fue uno de los acuerdos a los que se llegó en la asamblea. Yo estuve presente en esa asamblea, desde luego, igual que la maestra Maritza. Entonces ahí se acordó que se iba a publicar este método. Entonces ahí tienen el fundamento teórico o doctrinal de este método estructural documental y el método estructural de comparación, porque no lo van a encontrar en ningún libro, ¿eh? Otra situación muy importante, que se especifique el método y pongan los temas de razonamiento que llegaron. O sea, por ejemplo, muchos dictámenes dicen método deductivo, inductivo, el sistemático, etcétera. Esos son cuestiones de razonamiento. Por eso es muy importante que ustedes pongan el método específico, el método de estructural documental o el grafocinético. En algunos otros países tienen otros nombres, pero aquí en México se utiliza ese grafocinético o están utilizando otro método. Puede ser el método de identificación de manuscrituras, puede ser el método de comparación formal, ¿sí? Pero procuren que si van a utilizar otro método que reúna las características que el autor del método refiere, ¿sí? Porque si no, por ahí viene también el ataque a que ustedes están aplicando un método que difiere al creador de ese método, ¿ok? Esto es muy importante, el número 8, relacionar el material técnico utilizado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un grado de cientificidad a nuestro dictamen. No es lo mismo que ustedes digan, ah, pues sí fue una observación organoléctica, por ejemplo, ojo desnudo, como dicen en Argentina, ¿sí? A que digan, no, espérate, es que yo realicé una observación instrumentada. ¿Cómo? Con mis fuentes lumínicas en una posición episcópica, diascópica, oblicua, rasante, con una fuente lumínica D65, utilicé una extracción multiespectral que me permite, con los diferentes espectros de la onda de la luz, verificar la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, ¿sí? Y con diferentes posicionamientos a su vez. De igual manera, utilicé un microscopio que me permite, de 200 aumentos, que me permite verificar determinadas características, por ejemplo, del gesto gráfico, ¿sí? O si estoy haciendo un estudio, pues, ¿qué crees? Que apenas acabo de hacer un dictamen, las 2 primeras hojas traían un sistema de impresión electrofotográfico y la última hoja traía un sistema de impresión en inyección de tinta, obviamente, pero pues obviamente para que a lo mejor nosotros con alguna lupa de aumento lo podemos identificar porque nuestro ojo está entrenado, ¿verdad? Pero el juez no lo va a ver. Entonces, ¿qué hago? Pues le facilito el trabajo.
le pongo un microscopio con 200 aumentos mínimos, ¿sí? Y le saco las fotografías, le fijo fotográficamente y le digo, mira, este es un sistema de impresión electrofotográfico que utiliza toner y este, por ejemplo, es un sistema de inyección de tinta y aquí están las características y te las describo. Ah, ahí le dimos cientificidad a nuestro trabajo. Por eso es muy importante que nosotros utilicemos el material técnico. Y si digo fotografía microscópica, verdaderamente sea una fotografía microscópica. Si digo fotografía macro, una fotografía macro. Si digo fijación fotográfica con fuente, con radiación infrarroja, obviamente que sea verdaderamente una fijación fotográfica con radiación infrarroja, utilizando, por ejemplo, el sistema MEFRI, ¿sí? Que es coautor el maestro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que describamos el material técnico utilizado. Eso nos va a dar ese grado de certeza y de cientificidad a nuestro dictamen pericial. La bibliografía utilizada, de igual manera, es muy importante y que sea correlativa a nuestra técnica. Es decir, si vamos a hacer un dictamen en documentoscopía, pues vamos a utilizar la bibliografía respectiva, de grafoscopía igual, pero si no vamos a meter criminalística, ni vamos a meter balística forense, o sea, tiene que ser acorde. Y preferentemente que ustedes tengan esa bibliografía, porque ya se ha dado mucho en los juzgados que le preguntan, ¿y usted tiene esa bibliografía? ¿No la puede? Señoría, solicito que por favor nos ponga a la vista el experto, que se le dé un plazo de 3 días para que verdaderamente ponga a la vista la bibliografía que dice en su dictamen que tiene, ¿ok? Y si por cualquier cosa pusieron un libro que no lo tienen y que nada más lo refirieron porque pues es un autor muy importante, ojo, traten de poner bibliografía estructural, fundamental de los expertos más connotados que son de su conocimiento y que verdaderamente tengan ustedes esos libros y que sean acorde, obviamente, a la técnica, a la disciplina que estamos manejando. Viene de lo más importante, el núcleo del dictamen pericial, así le denominé porque hice una analogía con el núcleo del delito que le llamamos nosotros los abogados. Es decir, es la estructura ya lo básico del estudio, por ejemplo, en grafoscopía, pues voy a estudiar en esencia, ¿no? Lo más importante, el ritmo gráfico y los gestos gráficos, ¿sí? Ese es justamente el núcleo del dictamen. Hago todo ese estudio pericial que me compete, ese es el núcleo y lo tengo que desarrollar bien, obviamente, para que cause convicción. Se recomienda pues poner la evaluación de los resultados, ¿sí? Una vez que realicé el estudio, una vez que valoré todo por ejemplo, el método aquí grafocinético establece una tabla específica de valoración, viene en el estándar de competencia, cómo se tienen que valorar, viene un apartado específico de la valoración de los resultados, ¿sí? Pero por lo menos hacer mención en su dictamen, si no ocupan ese método, hacer mención que ustedes realizaron esa evaluación en donde se privilegian, por ejemplo, el grupo de gestos gráficos, se privilegia el ritmo gráfico, la relación de presión-velocidad, etcétera, la presión que da como resultado que esas características de esas individualidades de gestos gráficos son únicos y que, por ejemplo, hay unicidad en respecto a los documentos cuestionados con respecto a la firma, punto. ¿Sí me explico? O de igual manera, que no hay unicidad, hay heteroprocedencia o que no hay correspondencia, eso ya es cuestión de estilo, como ustedes los quieran poner. Lo que veníamos platicando, la contestación de los cuestionarios, de donde se desprende el planteamiento del problema. Esto es muy importante, le ha pasado a expertos connotados que por X o Z no pusieran el cuestionario de una de las partes, nada más pusieran el cuestionario de la parte que lo contrató y el otro porque ese día llevaba prisa, no encontró, lo que sea, y nada más contesta el cuestionario de una de las partes. Con ese simple hecho, basta para que el juez tenga por dogmático el dictamen y ya no le dio certeza ni credibilidad y vámonos. Entonces tengan mucho cuidado, contesten bien las preguntas, de todas las preguntas que haya. Incluso cuando vengan errores en las preguntas, no las corrijan, pónganle su abreviatura SIC y así exactamente como viene el interrogatorio, ¿ok? Porque si no, se encuentra un abogado quisquilloso y dice, no, corrigió la perito, tiene el perito o la perito. ¿Qué cree, señoría? Tiene interés en el juicio, ¿sí? Al haber corregido y haber compuesto esta pregunta de su contraparte, de la parte que le ofreció, se demuestra claramente el interés que tiene, porque hizo una corrección.
y faltó al principio de probidad. Y ¡fum! Y les puede pegar, ¿eh? Fecha y firma del experto, lo que les platicaba, o sea, la fecha es muy importante, la firma, ¿sí? A veces muchos no le dan el valor que tiene la fecha. Todo informe, dictamen pericial tiene que tener la fecha fehaciente, ¿sí? Hay muchos elementos que pueden pasar antes o después y que la fecha que ustedes pongan los puede excluir de una responsabilidad. Y desde luego, pues su firma, ¿verdad? Esto es lo que les decía, el método de estudio estructural documental. Esto les repito, aquí viene abajo, el autor es el maestro Francisco Elías Bartolo. Esto se manejó en el Congreso CIBDO. Él propone en este método, obviamente, una revisión del sustrato o soporte. Obviamente aquí se van a hacer todas las... Esto es obviamente el esquema fundamental. De ahí vienen un montón de llaves que se abren, por ejemplo, en el sustrato. Van a ver ustedes la lisura, van a ver cuando se pueda temas de tamaño, todo ese tema se va desarrollando en cada apartado de este método. Los datos fijos del formato, eso es muy importante. Por ejemplo, en los pagarés, ¿no? Cuando vienen ciertos datos fijos, los datos variables, eso ayuda mucho en cuando, por ejemplo, puede haber una falsificación ideológica entre los datos fijos, los datos variables. Es muy importante que se haga ese tema de análisis que constituye el dato fijo y el dato variable, ¿no? La firma, ahí pues obviamente pues cuando se está estudiando el documento en su integridad, la firma forma parte de ese documento. Puede ser autógrafo, puede ser impresa, métodos tradicionales, métodos digitales. A mí me ha tocado ya varias ocasiones peritar, por ejemplo, en firmas escaneadas. Y cuando uno lo ve a ojo desnudo y si no tiene cierta pericia, puede engañar, ¿eh? Ya le pasó a una compañera, le iniciaron una carpeta de investigación porque dictaminó una firma escaneada como una firma autógrafa. Y ella, pues, me jura y perjura que fue un error sin malicia, ¿sí? Pero vean la gravedad de a veces no llevar el instrumento adecuado o confiarnos o decir, voy rápido y así como va, ¿no? No, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, les repito, ya ha pasado. Los elementos accesorios, pues es lo importante que tenemos que verificar en el documento. Aquí se refiere a sellos, a marcas de agua, puede haber elementos de seguridad del documento que tenemos nosotros que ir estudiando para poder determinar. En este caso, este dictamen es sobre todo cuando es únicamente en el mismo documento. Si tenemos un documento con el que vamos a comparar, siempre tiene que tener como requisito que sea del mismo lote y de la misma imprenta. Un ejemplo, un cheque. Si no estamos verificando el mismo lote de impresor y de la misma característica de impresión, nos puede llevar a cometer errores muy graves, ¿ok? La información legible y encriptada, ¿no? O sea, hay cuestiones que podemos verificar. La información legible, como su nombre lo indica, lo leemos directamente, pero hay veces que tiene información encriptada. Pueden ser códigos de barra, pueden ser códigos QR. Entonces, pues eso, como peritos, nos corresponde en esos casos, pues si podemos y tenemos la posibilidad de tener un decodificador, pues decodificar la información para que le demos esa información al juez. Aquí en México muchas actas de nacimiento tienen su código de barras. Entonces, hay varias aplicaciones en el teléfono que las podemos bajar, lector de código de barras, y nos va a dar esa información. No se diga credenciales de lector, no se diga pasaportes. Entonces, eso tiene... Hay una aplicación muy interesante que les recomiendo que bajen de Regula. Así la pueden buscar en las App Store y les da información muy interesante y es gratuita. Así se llama, de Regula. Esa se las recomiendo que la bajen. El tiempo, esto es muy importante también. ¿Por qué el tiempo? Porque esto pues, nos va a dar mucha información, por ejemplo, para el estudio de anacronismos, ¿sí? Hace tiempo yo hice un dictamen en el cual estaban estableciendo de 1940 una firma, pero resulta que la firma era con bolígrafo. Y pues sorpresa, pues
la invención del bolígrafo como tal fue por allá en Argentina en los años de 1950. Entonces, pues ese bolígrafo no correspondía al tiempo y ahí se verificaba un claro anacronismo. ¿Qué nos da como resultado? Pues la falsedad del documento. Aquí en México, por ejemplo, se utiliza muchos abogados cometen el error de que hacen contratos viejitos, por ejemplo, y ponen el código, por ejemplo, aquí en el Estado de México, fue en el 2013, si la memoria no me falla, hubo una abrogación completa del código de civil y obviamente crearon un nuevo código completo. Pero la característica fue que cambiaron la numeración. Eran números arábigos corridos, por ejemplo, artículo 220. Cuando crean el nuevo código de procedimientos y el código civil, le ponen la numeración 7.21, por ejemplo. Y pues resulta que muchos abogados falsifican el documento, pero no se percatan, se les va esa situación y ponen un documento supuestamente del 2007, cuando estaba vigente el código abrogado, y le ponen la numeración del código nuevo. Ese es un claro ejemplo de anacronismo. Y eso como resultado, pues nos da una falsedad de ese contrato. ¿Ok? Entonces es muy importante que vean esto y vean la importancia de estos pasos que nos da este método de estudio estructural documental. ¿Sí? Aquí viene pues el método grafocinético, ¿no? Esto no quiero abundar mucho, las personas que tengan curiosidad, bueno, aquí en la barra ya se ha dado, se acaba de dar justamente el método grafocinético, lo impartió el maestro Francisco Elías Bartolo. Los que tengan curiosidad de saber más de esto, hay mucha información en el estándar de competencia 1081. Lo pueden bajar de internet. Así lo buscan, estándar de competencia 1081. Está publicado en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 2018. Y incluso, pues ese estándar de competencia ve varios temas, como incluso, por ejemplo, la toma de muestra de escritura, la información que debe de contener. Y es muy importante. Yo justamente estoy por certificarme en esta norma. ¿Para qué? Pues para que demos mayor credibilidad cuando hagamos estos dictámenes. Cuando puedan, pues les recomiendo que se certifiquen, al menos aquí en México, ¿verdad? Esto es un apartado que quise poner que yo he visto en la práctica. O sea, yo no lo saqué de ningún libro, yo no lo saqué de nada. O sea, yo he visto estos errores en la práctica que quise ponerlos aquí para que pues ustedes evitemos cometerlos. Dictaminar en áreas en que no se es verdaderamente experto, ¿no? O sea, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Ya me ha tocado una compañera que hizo una diplomatura, ese fue otro caso, de criminalística, y el juez le rechazó su aceptación de cargo, porque dijo, no, espérate, tú estudiaste criminalística, no estudiaste grafoscopía, no estudiaste documentoscopía, aunque forma parte de la criminalística, pero es una subespecialidad, ¿ok? Entonces, ¡pum!, lo rechazaron. Y sí es importante tener cierta ética para no poder. Un ejemplo, yo tengo un perita, estoy con diplomatura, hice por ejemplo, en evaluación de bienes inmuebles, y a pesar de que tengo la diplomatura y en ciertos dictámenes yo puedo realizarlos, yo no los hago. Tengo aquí un arquitecto que tiene cédula profesional y él es el que firma los avalúos, porque tenemos que tener cierta ética en la especialización de lo que verdaderamente somos, en lo que sí somos expertos. ¿Qué hice? Pues como me llegan muchísimos avalúos, estoy haciendo la maestría en evaluación forense para que con ese grado de maestro, entonces sí, pueda yo firmar en su momento determinadas situaciones de la evaluación forense, que no nada más son inmuebles, son joyas, son ciertas obras de arte, etcétera, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Que no debemos de abarcar áreas cuando verdaderamente no seamos expertos. Eso ya también es un principio de ética. Después vienen los sesgos. Estos errores son los que tenemos que evitar: sesgos voluntarios, contextuales y sesgos de confirmación. Esto es muy interesante. Justamente esto lo obtuve de haber leído varios libros de razonamiento probatorio de la maestra Carmen Vázquez, etcétera, porque están hablando mucho sobre estos sesgos que cometemos los errores los peritos. El sesgo voluntario, pues es
el error que desafortunadamente se comete mucho en nuestra área, ¿no? El sesgo voluntario es que nos paga quien nos contrata y pues vamos a dictaminar a como él nos diga, ¿no? Eso poco a poco se tiene que ir acabando, porque eso es lo que justamente no le da credibilidad a nuestras ciencias forenses, a nuestra área de documentoscopía, de grafoscopía. Eso se tiene que acabar poco a poco. En los estatutos de aquí de la barra, esa es una de las cosas que estamos buscando, que no se hagan dictámenes a conveniencia, ¿ok? Obviamente que se hagan dictámenes apegados a la técnica. De ahí vienen otros sesgos, el sesgo contextual y el sesgo de confirmación, esa es otra cosa. El sesgo contextual, y eso es lo que yo les recomiendo, sobre todo cuando sean peritos terceros en discordia, yo les recomiendo no lean los peritajes de los dos, del actor o del demandado, no los lean. Ustedes saquen su propia conclusión, porque justamente puede haber un sesgo contextual. Ajá. Porque uno de los peritos hizo, por ejemplo, tenía mayor calidad en su impresora, lo puso más bonito. Cuidado con eso, porque me puede causar un sesgo contextual. O, por ejemplo, aquí en México, se maneja mucho en las diligencias de exequendo, que se llaman, en los juicios ejecutivos mercantiles, van, hacen la diligencia de embargo y si se encuentra directamente al demandado, dice, a veces reconoce ante el actuario, reconoce la firma del documento. Pero se han dado muchos casos, no uno, en donde, por ejemplo, una vez a mí me pasó, me vinieron a consultar aquí a mi despacho, me dice, oiga, abogado, fíjese que yo perdí el pagaré, el original lo perdí, pero tengo otra firma y tengo quien me falsifique la firma de mi cliente. ¿Qué les quiero decir con esto? El actor puede tener en la mente que efectivamente firmó un documento, pero ¿qué crees? Ya se le perdió. Ajá. Y te está poniendo un falso, y tú cuando lees el expediente y dices, reconozco la firma, ahí hay un sesgo contextual. Entonces tienes que evitar ese sesgo cuando rindas ese dictamen pericial. Y preferentemente no te metas a toda la historia del asunto, ¿ok? Primero, porque no tienes tiempo. Segunda, si resulta que la abuelita y que está bien, te da tristeza la abuelita, eso te puede llevar a cometer un sesgo contextual, ¿ok? Traten de ser lo más objetivos cuando realicen su dictamen, esa es una recomendación. Ahora, el sesgo de confirmación, esto es todo un tema súper interesante, porque esto se viene atacando hasta los peritos que están en las fiscalías. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le dice, oye, pues ya nada más me falta tu dictamen para judicializar, y ya nada más está todo, ya nada más falta tu dictamen. Desde ahí viene la situación le llamamos nosotros aquí en el argot la línea institucional. Entonces, ojo, los expertos tenemos autonomía técnica. No importa si el Ministerio Público me dice que, no, sí, pues es la firma, luego se ve. Ojo con esa sesgo de confirmación, ¿ok? No debemos de permitir, sobre todo los compañeros que estén en procuradurías, que sean peritos oficiales, ojo, tienen autonomía técnica y no deben dejar de que se presionen, que si porque el Ministerio Público ya les dijo, que porque si ya los están presionando y que si nada más te falta esa pura confirmación de tu dictamen para que ya giren la orden de aprehensión o ya te judicialicen, ¿ok? Incluso sesgos de confirmación también se dan en otras áreas. Por ejemplo, de igual manera cuando somos peritos terceros. No, ¿qué crees? No falta el abogado, el secretario de acuerdo, hasta los mismos jueces, ¿eh? A mí me ha tocado en la vida propia, mi experiencia. Oiga, ¿ya vio ese dictamen, perito? Pues yo sí lo veo que es falso, ¿eh? Yo sí veo la firma bien falsa. Y muchas veces, desafortunadamente, hay intereses personales hasta de ciertos jueces. Lo bueno es que son muy poquitos. Ya en México eso está cambiando mucho. Afortunadamente, cada día tenemos una mayor honestidad de nuestros juzgadores y eso es algo que elogiar. Y no se diga a nivel federal. A nivel federal, la tasa de corrupción es muy baja, ¿sí? Digo, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el desafortunado caso de nuestra ministra, que apenas le evidenciaron que hubo un plagio en su tesis, ¿no? Desafortunadamente, pues ahí siempre hay excepciones. Y que de todas maneras, todavía está sujeta al tribunal universitario.
todavía, ahora sí que no se ha pronunciado el tribunal. Hasta que se pronuncie el tribunal, puede defenderse y argumentar mil cosas, ¿no? Entonces, para que vean lo interesante, incluso este sesgo de confirmación se le ha atacado en asuntos muy importantes a expertos del FBI, porque justamente dice, no, espérate, tú eres un perito institucional y tienes el sesgo para la procuración de la justicia y tienes una carga de la fiscalía. Entonces, ojo con eso, porque hasta tema de argumentos jurídicos muy importantes puede ser eso, ¿eh? Este es otro de los errores que se ven mucho en los dictámenes, lo que estábamos platicando. No se establecen planteamientos de problemas claros por parte del perito y afecta, desde luego, el núcleo de estudio que será idóneo, porque pues si no plantea bien el problema, pues obviamente puede girar y puede ser incongruente el dictamen pericial. Ojo con este tema, sobre todo para aquellos compañeros que vayan empezando y que pues todos, pues nadie nace aprendiendo, ¿verdad? Ya con conocimiento, todos vamos en un proceso de aprendizaje. Peritar con elementos no idóneos, ya sea cuestionados o indubitables. Este es un tema súper complejo, ¿eh? Viene en una renglón, pero de verdad de esto podemos hablar horas y horas y horas sobre la peritación no idónea, ¿eh? Por ejemplo, esta norma, el estándar de competencia establece algo muy interesante, que se le pregunta al amanuense en su muestra de escritura, en su cuerpo de escritura, si tiene alguna enfermedad reciente o grave. Eso es muy importante porque cometemos a veces errores gravísimos. Imagínense que resulta que ahorita me va a señalar una muestra de escritura, pero hace 2 meses al señor le dio un paro cardíaco. Obviamente su escritura ya nos va a variar, ya no va a tener la misma fluidez, la misma velocidad que el documento cuestionado que se firmó, por ejemplo, hace 1 año y medio. A mí ya me tocó en un caso particular de una señora cuando me designaron como perito tercero en discordia y yo veía elementos tanto positivos como negativos y tenía muchas dudas. Y la muestra de escritura no había sido bien tomada. Afortunadamente, el juez accedió a mi petición. Le dije, señoría, sé que hay varios criterios que dicen que los peritos tenemos que dictaminar con los mismos elementos que los peritos de parte, pero fíjese que tengo las muestras de escritura el patrón de escritura fue tomado de manera incorrecta, no tiene la suficiente, etcétera. Para no hacerse el cuento largo, autorizó que yo hiciera una muestra de escritura. Cuando hago la muestra de escritura en términos del estándar de competencia que les digo del 1081, verifico, la señora traía una especie de guantes así muy propia la señora, se veía muy bien vestida, muy guapa la señora. Y cuando viene en la muestra de escritura enfermedades recientes, mordedura de perro en mi mano. ¿Y qué creen? Pues le había mordido la mano con la que habitualmente escribía. Esa mordedura le causó lesiones en el órgano con la que ella escribía. Obviamente, eso altera el proceso signatriz. ¿Por qué? Porque su órgano, su mano, estaba dañada. Obviamente, por eso yo no encontraba elementos tanto positivos como negativos. Cuando vi esa situación de que la señora le había mordido la mano el perro, le hice determinados ejercicios, etcétera, y pues obviamente se determinó que había una uniprocedencia y era muy importante, le estaban impugnando una promoción de pruebas. Entonces, era muy importante ese dictamen porque la señora se iba a quedar sin pruebas en el proceso y se estaba peleando un terreno de varios inmuebles derivados de una sucesión. Entonces, fíjense lo importante de cómo tengamos esos elementos idóneos y es si hay rasgos. Hace poco también hubo un caso en donde yo era abogado de un cliente que tenía esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas enfermedades y hay bibliografía al respecto, en donde como una enfermedad obviamente nos va a causar una alteración en nuestra escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando sean esos datos y no tenemos elementos, por ejemplo, idóneos de comparación sobre la misma temporalidad de la enfermedad, no tenemos elementos idóneos. Allí es preferible decirle al juez, explicarle perfectamente bien todo y decirle, ¿sabes qué, señoría? No te puedo dar una opinión concluyente porque no tengo elementos de la misma circunstancialidad
de salud por estas características. Por ejemplo, el libro de Óscar Díaz Santana hace referencia, por ejemplo, no se diga Pedro Foglia, etcétera. Hay varios autores que hacen referencia a las enfermedades nuestra misma miembro honorífica, ¿no? Que hace su especialidad es justamente en las enfermedades, en el Parkinson, por ejemplo, ella está muy especializada. Adriana Silotto está muy especializada en el Parkinson, ha desarrollado su software especializado. Fíjense cómo se hace una subespecialidad de un tema aparentemente relevante, pero no, es muy relevante. Tengan mucho cuidado cuando dictamine no haya antecedentes sobre enfermedades de los amanuenses, incluso sobre hasta el cáncer. Hace poco, también hubo una situación y impugné varios temas y se hicieron varias preguntas sobre justamente el cáncer, porque también hay un estudio que hace referencia que un simple cáncer puede afectar mucho las habilidades escriturales del amanuense, porque se viene una afectación en todo ese proceso signatriz, ¿no? Bueno, seguimos. El planteamiento del problema se Si nos ayudas a concluir, porque ya se nos va a cortar la transmisión por Facebook. Ok. Nos pasamos. Rápidamente, esto es muy importante, no contesten, no le den vuelta a los cuestionarios, o sea, contesten objetivamente, establezcan conclusiones claras y no emitan juicios de valor en su dictamen. Es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que únicamente establecer. Me ha tocado ver, no, pues el señor es inocente porque pues no pudo haber realizado, o sea, eso no nos corresponde a nosotros como peritos, eso le corresponde exclusivamente al juzgador, ¿ok? No debemos de emitir esos juicios de valor respecto a situaciones que no nos competan. Y pues bueno, eso sería en términos generales las situaciones. Y pues gracias por tu atención, espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias, maestro. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Grecia va a dar lectura a los comentarios y preguntas que están en el chat y yo voy a revisar las del Facebook para poder contestarlas. Adelante, Grecia. Muchas gracias. Permítame un momentito. Ok. Cuando se ofrece de parte de Susana Chávez, la maestra Susana Chávez, cuando se ofrece la credencial para votar como elemento indubitable, el perito en la audiencia puede solicitar segir oficio al INE para que permita tener la vista al expediente donde obran estampadas las asignaturas originales. En el expediente del ciudadano obran 2 o 4 firmas originales. Eso más bien como comentario más que pregunta. Miren, esto depende del juzgador, les voy a explicar por qué, porque muchos se basan aquí en la Ciudad de México, si tú haces la petición, depende la oportunidad que lo hagas. Normalmente tiene que estar desde el ofrecimiento de la prueba. La mayoría de los jueces, si tú, el abogado, no ofreció específicamente esos temas desde el ofrecimiento, te lo desechan, te lo tienen por inoportuno, ¿sale? Pero ojo, depende de cada legislación y depende del criterio judicial de ese juzgador en específico. Si, por ejemplo, estamos hablando de un tema penal, se busca la verdad histórica. Y si tú como experto lo expones bien, el juez seguramente te lo va a acordar, ¿ok? Depende mucho la materia y depende mucho la legislación y el criterio del juez. Bien, del licenciado Óscar Manuel Báez. Maestro, una pregunta. Cuando lo mandas con firma electrónica, ¿considera que sería necesaria su ratificación si se envía por FIREL de la plataforma del PJF? No, ya cuando tú haces tu firma con FIREL, ningún juez te pide la ratificación. Entonces, pues es una situación muy práctica, ¿no? Porque pues ya no tienes que ni presentar físicamente el peritaje ni ir a ratificar. Entonces, se recomienda ampliamente en aquellos órganos como el Poder Judicial Federal que tiene FIREL, el Estado de México, la Ciudad de México, que utilicemos esos medios porque son muy prácticos. Que de parte del licenciado Esteban Ariel Monsalvo, en las firmas electrónicas, ¿cómo se puede verificar su autenticidad? Ese es otro tema completamente muy diferente, ¿ok? Nos salimos del tema de esta plática, pero pues eso ya se tiene que hacer la verificación
de todo un proceso específico para la verificación de las firmas, de la firma avanzada electrónica. Entonces ahí entran parámetros de comparación que se tienen que verificar con todo el procedimiento que se realizó en los archivos SER, en los archivos key, en las contraseñas. Ese es otro procedimiento para peritar. Inclusive hay mucho debate sobre eso, si corresponde al perito en grafoscopía peritar sobre esas firmas electrónicas avanzadas o si corresponde a un perito en informática. Eso va a depender de la legislación de cada país, de cada lugar, y se va a ir dando también mucho el tema de la jurisprudencia que se vaya dando, ¿ok? Muy bien. De parte de la maestra Analia Cheverry. No entendí bien el nombre de la app. Si es tan amable de escribir el nombre, por favor. Ah, sí, espérame, ahorita te la pongo. Aquí la tengo para Ya que la pusieron en el mensaje de abajo. Ah, ok, perfecto. Es de Regula, dice, se los deletreo, D-O-C, Reader. Okay. Esa es de Regula y sirve muy bien para ciertos documentos, o sea, hay documentos que incluso les dice específicamente, por ejemplo, de línea de las versiones nuevas, hasta la fotografía sale. Obviamente, pues va a depender de cada país. Ok, los demás mensajes son de agradecimiento. Por ejemplo, excelente ponente de Manuel Flores Cordero, de Danilo de León, debe de haber una segunda parte. Verónica González, muchas gracias, excelente exposición. Pedro José Bringas, gracias, muy ilustrativo, excelente. Edgar Iván Pérez Medina, gracias, maestro Abel, excelente exposición, saludos. De Pedro José Brincas, ¿qué elementos de seguridad insertan los peritos en sus dictámenes para evitar ser adulterados en México? Es lo que les recomendaba, marcas de agua, por ejemplo, obviamente digitales, no es una marca de agua como tal, una filigrana, ¿no? Son marcas de aguas digitales de medio tono, que se establece, pueden poner un sello seco. Yo, por ejemplo, en mis dictámenes establezco marca de agua, establezco sello seco, establezco obviamente mi firma autógrafa y manejo en la última parte hologramas, vienen seriados mis hologramas. Eso es lo que yo pongo en mis dictámenes. Ya eso va a depender de cada experto, eso no hay una regulación. Es lo que ustedes consideren más adecuado para que evitemos lo que les estaba yo explicando. O sea, incluso ha habido casos en que personal involucrado altera elementos de prueba, ¿eh? Entonces, que no vaya a ser el caso de uno de sus dictámenes. Ok, iniciamos con las preguntas del Facebook. Dice Olivia Montante. Hola Abel, buenas noches. ¿Crees que nosotros como abogados llevando un juicio no podemos intervenir como peritos? Bueno, eso ya lo aclaraste. Entiendo que se puede tachar el dictamen por interés en el asunto, pero objetivamente la ley no lo contempla. Corrígeme. Un abrazo. Es mi compañera y le mando un abrazo. Es mi compañera y mi amiga aquí del tribunal. Ella también es perito tercero en discordia. Sí viene regulado, no directamente, pero sí viene regulado con lo que decía las causales de recusación. Y además viene regulado porque nosotros cuando aceptamos cargo, a veces ya lo hacemos de una manera automática, pero no. Dice, protesto, realizar mi peritaje con probidad, honradez, prontitud. Ajá. Eso prácticamente no cambia ninguna legislación, al menos aquí en México, ¿eh? Entonces, es una falta de probidad y si es una causa de recusación, si yo demuestro que el perito, por ejemplo, tiene nexos con el abogado, ha sido socio de ese abogado, por ejemplo, me designa y resulta que fue mi socio en otro juicio. Si yo logro acreditar eso, pues va. Un ejemplo. Le puse una queja a una perito, tercera en discordia, no digo nombres, pero obviamente si esa perito, porque su dictamen lo hizo completamente de manera incorrecta, si esa perito me vuelve a tocar, obviamente yo incluso le puedo decir al juez, ¿sabes qué, juez? Esa perito no puede ser perito tercero porque, ¿qué crees? Que resulta que yo le puse una queja y obviamente ya hay una falta de objetividad y hay una situación, pues hasta de rencor que puede haber en esa situación. Y el fundamento viene en las recusaciones. Ok, otra pregunta. Una pregunta en materia laboral. Con el sistema reformado se sigue ofreciendo la pericial como antes y el cuestionario de puntos concretos.
a sabiendas de que el perito lo proporcionará el tribunal? Es decir, como peritos muchas veces generamos también la consultoría para el cuestionario de puntos concretos, pero en este caso, el perito será designado por el tribunal. Es correcto, conforme a la reforma laboral, el perito ya es un perito único y lo designa el tribunal. Yo, por ejemplo, intervengo, seguido me nombran en Tlalnepantla, en el tribunal laboral, para, por ejemplo, efectos de dactiloscopía, porque el tribunal únicamente tiene aquí en el Estado de México, en su plantilla, tiene peritos en grafoscopía y documentoscopía. Entonces, me designan a mí en dacti, pero efectivamente, de igual manera, tienen que hacer un cuestionario idóneo. ¿Para qué? Para que aunque el perito lo designe el tribunal, se tiene la obligación de contestar específicamente las preguntas que son materia del ofrecimiento, ¿sí? Tanto tiene sus nombres específicos en materia laboral. No es la demanda, se me fue ahorita el nombre. Si quieren luego se los doy, pero tiene un nombre específico. Es como el equivalente a la contestación de la demanda, pero tiene un nombre en materia laboral especial. Entonces, en esas actos procesales que se manejan la cuestión de las preguntas, se tiene que hacer de igual manera preguntas correctas, idóneas. En materia laboral se da mucho, pero mucho, el abuso de firmas, ¿sí? Que se firmaron en blanco y obviamente pues se llenan posteriormente los documentos o los recortes. Hace poquito acabo de peritar un asunto justamente en eso. La firma era correcta, la huella era correcta, pero de un formato tamaño oficio, ¿sí? Recortan la parte superior, la convierten en carta y ahí establecen la renuncia. Entonces, sí es muy importante que pregunten sobre todo, que diga el perito si puede determinar un posible abuso de firma o cualquier tipo de alteración documental, ¿sí? Ok, Sobre muy todo bien. esos dos temas. Muy bien. La última dice, ¿considera válido aplicar la grafocinética en el estudio de fotocopias? Ese es un tema muy especial, depende, la jurisprudencia dice, fíjense bien, la jurisprudencia dice que en ciertos casos, cuando no haya originales y que el juez lo haya autorizado con la anuencia del experto, en donde se verifique que la fotocopia tenga esa calidad para ser sometida a estudio, se puede realizar el dictamen pericial, siempre y cuando se va a hacer con una salvedad, ¿ok? Pero ojo, tiene que ser una fotocopia electrográfica directa, no una digitalización, ¿eh? Acabo de yo hacer un dictamen en donde habían digitalizado un documento, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues la trama se abre, nada más vamos a ver puntos. En cambio, en una fotocopia, por la situación vectorial, vamos a ver efectivamente una calidad muy diferente. Entonces, hay que distinguir entre una reproducción electrofotográfica a una reproducción digitalizada. Son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, únicamente la jurisprudencia en México, y eso es por tema de jurisprudencia, permite solamente en casos excepcionales peritar sobre esas copias. Y sí se puede aplicar el método grafocinético como excepción. Listo. Todo lo demás son muchas felicitaciones. Muchas gracias. Enrique, vamos a cortar la transmisión ya en vivo porque ya me están señalando desde hace ratito. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias Un gusto. por esta Espero no conferencia. haberlos aburrido mucho. No, no, no.